Gracias en primer lugar bueno, en primer lugar a las personas que habéis aceptado venir como ponentes, como key speakers de este webinario y por supuesto a todas las personas que se han apuntado, que ya os aviso que son muchísimas, se han apuntado más de 200 personas y esto lo hemos, o sea, se ha comunicado y se ha difundido en unas pocas semanas. Por tanto, sabemos que el tema genera interés y eso es buenísimo, no es para poneros presión, pero, pero bueno, este webinario tiene por título La inteligencia artificial y la comunicación científica y es el fruto de una serie pues, de pasos que hemos ido dando desde, en este caso lo organizamos el Centro de Estudios de Ciencia, Comunicación y Sociedad, se hace en el marco de un conjunto de webinarios que vamos haciendo de manera regular para comentar temas de actualidad en el mundo de la comunicación científica y este conjunto, o sea, esta serie de acciones reciben el apoyo de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, del Ministerio de Ciencia. Y bueno, no quiero enrollarme más con esa parte más protocolaria. El objetivo de la sesión de hoy es, por una parte, comentar un documento que estamos elaborando de manera participativa sobre un compromiso que queremos tener formalizado las personas que nos dedicamos a la comunicación científica en relación a la inteligencia artificial y os vamos a compartir cómo lo tenemos hasta ahora y nos gustaría saber vuestra opinión. Luego os hemos escogido a vosotros tres como ponentes, pues porque pensamos que sois personas que en vuestros ámbitos realmente sois unos referentes, representáis como tres ámbitos distintos. Por una parte, Pilar ella trabaja en Museo de Ciencia, o sea, viene del campo de la museología, que como sabéis es una de las áreas en las que estamos los comunicadores científicos. Miquel es periodista y representa más, ha trabajado siempre en medios de comunicación. Y Carla tiene un doble papel. Por una parte, ella también es periodista y ha trabajado tanto en medios de comunicación como en comunicación institucional. Actualmente está en comunicación institucional. Ahora os los presento un poco de manera más formal. Pero la idea es, ninguno de los tres sois especialistas en inteligencia artificial. Esto queremos que quede claro. Vosotros sois especialistas en comunicación científica, que es lo que queremos. Nosotros queremos ver la visión de los comunicadores sobre esta tecnología que tenemos ahora, bueno, que tenemos ahora, que ya hace años que está, pero que ahora ha hecho un boom y que de repente la empezamos a usar y además la comunicamos. Entonces, estos dos aspectos de cómo la usamos o cómo la deberíamos usar o cómo la queremos usar y qué compromiso tenemos como comunicadores a la hora de explicarla a la sociedad son los dos aspectos que vamos a tratar durante la sesión. Lo digo porque, a ver, no tenemos, en otra sesión a lo mejor invitaremos a ingenieros e ingenieras que sepan muchísimo de inteligencia artificial, pero aquí la cuestión es como profesionales de la comunicación, ¿cuál es nuestro compromiso? Y ahora sí que os presento a los ponentes ya de manera más formal. Pilar López es doctora en Pedagogía por la Universidad Complutense de Madrid y desde el 89 coordina el Departamento de Programas Públicos del Museo Nacional de Ciencias Naturales en Madrid. Y ahí es la vicedirectora del museo y en concreto es la responsable del área de comunicación y cultura científica. Muchas gracias, Pilar. Michele Catanzaro es periodista especializado en ciencia y también es profesor del Departamento de Periodismo de la Autónoma de Barcelona. Colabora en diversos medios de comunicación, como el periódico, la revista Science in Nature y otros muchos, y siempre en periodismo científico. Hola. Carla, hola, hola Michele, muchas gracias por aceptar. Y Carla Islas, ella también es periodista especializada en ciencia y en medicina y salud. Ella actualmente es responsable de prensa del Instituto de Recerca del Hospital de Santa Creu i Sant Pau y también es la directora editorial del portal Vida y Salud del canal de televisión de Nueva York, HITN. Muchas gracias, Carla. Gracias. Buenas tardes. Muy bien, pues ahora ya sí que lo primero que vamos a hacer es que os voy a explicar
este proceso que decíamos, este compromiso, que bueno, si te parece, Nuria, puedes ir compartiendo unas diapositivas que teníamos para explicar el proceso. O sea, nosotros en el centro, muchos de los que os habéis apuntado a este webinario ya nos conocéis, yo creo que la mayoría, pero bueno, hay otras personas que quizás es la primera vez que tenéis contacto con nosotros. Nosotros somos un centro de estudios que, además de hacer investigación y formación, también nos hemos propuesto ser agitadores sociales y ayudar a la profesión. Y entonces cada año organizamos una actividad que se llama Campus Gutenberg. Campus Gutenberg, Museo de la Ciencia Cosmocaixa, y en ese son unas jornadas dirigidas a profesionales de la comunicación científica y las hacemos que todo lo que se discuta allí pues podamos crear, podemos hacer pues como nuevos productos o debates éticos o técnicas, talleres, etc. En el último Campus Gutenberg hicimos una sesión que era una sesión de co-creación a la cual invitamos a 10 ponentes diferentes, de diferentes disciplinas de comunicación científica y también a especialistas en inteligencia artificial para hablar precisamente de este tema, ¿no? ¿Cómo deberían ser las buenas prácticas en comunicación científica en relación a la inteligencia artificial? De hecho, en estos 10 ponentes estaba también Carla Islas, que Carla, tú vas a estar en todas las fases. Estuviste en la mesa redonda, en esa sesión, en esa primera sesión y ahora en esta ronda. Entonces, esos 10 ponentes les pedimos que nos dieran como 2 o 3 compromisos que les parecieran que deberían figurar en ese documento final, en esa declaración. De momento nosotros le vamos llamando declaración, luego ya veremos el nombre que le vamos a poner. Nos dieron 2 o 3 frases y luego con toda la gente que se apuntó a esa sesión, que eran unas 20 y pico personas, las volvimos a discutir, salieron otras nuevas frases, etc. De todo esto lo recogimos, lo volvimos a agrupar porque había muchas ideas que se repetían y lo fuimos reduciendo. Al final, pues de 20 y pico frases iban quedando menos y los volvimos a consultar con ese grupo que se había apuntado voluntario, todos profesionales de la comunicación científica, y de ahí pues ya fuimos reduciendo hasta, más que reduciendo, agrupando y reformulando hasta que hemos conseguido tener 10 compromisos, 10 statements. Ahora sí que si puedes pasar, Nuria. Vale, esos 10 compromisos los hemos dividido en 2 bloques. Un bloque es sobre el uso de la inteligencia artificial en mi actividad profesional. O sea, la idea es que esto es una declaración que dice yo como profesional de la comunicación científica me comprometo a, uno, utilizar, etcétera, etcétera, ¿no? Si queréis, ahora lo vamos a repasar, ¿no? Pero un bloque sobre el uso de la inteligencia artificial en mi actividad profesional como comunicadora científica y en el otro bloque es sobre el uso de la comunicación, es decir, sobre el uso de mi actividad profesional a la hora de comunicar la inteligencia artificial. Entonces, sí que si podemos volver de nuevo al bloque 1. Vale, aquí lo vamos a mirar, o sea, no los voy a leer porque los tenéis, bueno, sí que los voy a leer por si alguien no lo puede leer bien en la pantalla o por si está por la calle con el móvil, los voy a leer. Y esto ya os digo que ha sido el fruto de 2 rondas, pero es que ahora estamos en una tercera ronda, que es, por una parte, lo que hagamos ahora con vosotros como ponentes para que nos comentéis esto, pero también todas las personas que estáis ahora conectadas, os vamos a pasar un enlace por el chat que en este enlace os llevará a una encuesta y en esa encuesta están estas preguntas y os vamos a pedir, si queréis, si os animáis a ayudar, es a puntuarlas, cuáles os parecen que son más imprescindibles o cuáles deberían estar en primer lugar, etcétera. Tenéis la misma lista, al final de todo también hay como un espacio por si queréis añadir alguna idea que nos salga. De hecho, aquí no se ha recogido todo, se han recogido solo las más votadas. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, el primer bloque dice, me comprometo a utilizar la inteligencia artificial en mi práctica profesional de manera responsable, priorizando la veracidad y la calidad. Segundo compromiso, hacer uso de la IA que no perpetúe ni aumente sesgos o estereotipos de ningún tipo, incluyendo género, orientación sexual, edad, diversidad funcional, lengua, etnia, religión, etc.
Tercero, declarar de manera transparente el uso de herramientas de IA en mi práctica profesional. Cuarto, formarme para hacer un buen uso de la IA en comunicación científica. 5, priorizar en mi trabajo aquellas herramientas de IA que hayan incorporado principios de transparencia y no discriminación. Y 6, promover que los medios de comunicación en los que trabajo establezcan libros de estilo o guías sobre cómo utilizar la IA. Vale, vemos el segundo bloque y vamos a las 4 últimas afirmaciones o compromisos. Estos serían de cómo desde mi actividad profesional como comunicadora científica tengo que comunicar la IA. Y aquí el compromiso sería: me comprometo a informar de los avances de la IA de manera responsable, sin exageraciones y explicando objetivamente posibles beneficios y riesgos. Comunicar de manera transparente sobre cómo se entrenan los modelos de IA. Promover y defender una IA que sea transparente, por ejemplo, que indique las fuentes utilizadas. Y 10, promover con mis actividades de comunicación que las empresas y personas responsables del desarrollo de la IA lo hagan con responsabilidad y sentido crítico. Bueno, ahora ya está, ya os hemos explicado todo el funcionamiento. Se han puesto por orden de cómo han sido votadas. De hecho, en cada bloque, las primeras son las más votadas y las que están más abajo, las menos votadas, dentro de que todas estas han sido mucho más votadas que otras frases que había antes. Y ahora ya sí que ya doy directamente la palabra, ¿no? a nuestros acompañantes, a nuestros ponentes, para saber pues ¿qué os ha parecido? O sea, ¿qué os parecen estos compromisos? Si pensáis que todos deben estar, o qué os ha llamado la atención, si alguno os gusta más. Eh, Vamos a, mira, si queréis os tengo aquí por la pantalla. Yo tengo primero a Carla. Si quieres comenzar tú, Carla. Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. Gracias por invitarme a estar aquí en este tema que me interesa tanto. Bueno, a mí me parece que todos son muy importantes. No sé si pueden poner el primer bloque. Sí, Em, Sobre todo, bueno, de este primer bloque lo que más me parece importante, evidentemente, los primeros, ¿no? Priorizar la veracidad y la calidad, que eso ahora yo creo que es un reto que no tenemos bien resuelto y que me parece muy bien que esté en el primer lugar. Y también lo de la transparencia lo veo importante, ¿no? Y la formación. O sea, de estos tres, yo destacaría estos tres. Y del segundo bloque, si podemos poner la slide. em, Sí, en realidad todas. Aquí vuelve a salir lo de la transparencia, que me parece muy importante, ¿no? Y promover a informar los avances, porque como bien decías, no solamente somos usuarios, sino que también explicamos esto a los demás, ¿no? Y hay que tener, tenemos que tener muy claro que tenemos un papel importante en esto, ¿no? En cómo, en la imagen que esto tiene en la sociedad. No sé si respondí a la pregunta, Gemma, o qué. sí, sí, sí. O sea, es simplemente vuestra opinión sobre Sí, sí. esta declaración, sobre estas frases. En este segundo bloque, el compromiso número 8, que también habla de transparencia, aquí es específicamente sobre el entrenamiento Sí. de los modelos de IA, ¿no? O sea, explicar al público que estos modelos de IA se van entrenando y cuál es el diseño y cómo se están entrenando, a partir de qué bases de datos o qué correcciones se les hacen, cosas por el estilo. Ok, muy bien. Miquele, bueno, mientras tanto, en el chat habéis ido viendo que os hemos puesto enlaces por una parte al cuestionario, también tenemos, así, os hemos puesto el hashtag de lo que estamos usando IA con conciencia en redes sociales, que es el que estamos utilizando. Bueno, aquí tenéis en el chat más cosas por si queréis usar también esa vía para hacer preguntas y respuestas. Muy bien, Miquele. Eh, Hola, gracias por invitarme y enhorabuena por la iniciativa que es muy necesaria. Entonces, me parece muy interesante cómo está estructurado, por ejemplo, que haya un bloque sobre cómo informamos sobre ella, no solo cómo la usamos, para mí es primordial, es muy es importantísimo
no hacer una información exagerada, tener presente que aquí detrás hay mucha propaganda, digamos, que viene de Silicon Valley y hay que meter las cosas en su justa perspectiva. Justo recientemente vi un manual que ponía así algunos de los errores típicos y uno típico es, digamos, plantearla ya como algo omnipotente, con una exageración. Y en este apartado también destacaría toda la parte sobre que la IA sea transparente, que las empresas hagan un uso responsable. Esto para mí también es importantísimo, aunque aquí lo tenemos complicado porque no depende solo de nosotros. Es decir, nosotros podemos tener esta demanda, pero estamos viendo que la tendencia de la IA es ir por el mismo camino de otras aplicaciones que progresivamente se cierran sus algoritmos, no sabemos bien cómo funcionan, se corporativizan, etcétera. Y En en la... este caso, las personas que han votado, precisamente, si te fijas, la 9 y la 10 son los compromisos que menos han votado. ¿Crees que puede ser? O sea, de hecho, estos dos son sobre la comunicación, pero en realidad es un compromiso para ser activista, Mm. para ejercer un papel realmente activo y promover una IA responsable, ¿no? ¿Crees que puede haber algo de eso, de decir, oye, no la voto tanto porque es inútil o porque no es mi papel como comunicador científico? Yo creo que la gente no es suficientemente consciente de la irrelevancia que tiene esto. Es decir, la gente ve ChatGPT, le parece que funciona bien y se piensa que esa es la única opción posible. Pero ChatGPT, por ejemplo, es el resultado de unas elecciones, por ejemplo, la elección de OpenAI, de no ser más open. Es decir, ahora ya no está abierto ese algoritmo. Entonces, ¿cómo tiene, digamos, rendimiento de cuenta un programa que ni tan solo los expertos pueden entrar y ver qué está haciendo? Entonces, tengo miedo que estemos volviendo a vivir un poco la escena que hemos visto con, por ejemplo, el software libre versus el software propietario. Es decir, que es evidente que lo que es libre, open, auditable, etcétera, es lo mejor, pero que allí tenemos un sector que va como una pisonadora a apropiarse de esta tecnología. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? Yo creo que en esta fase de transición está muy bien que lo pongáis allí y que se haga énfasis, porque esto en última instancia es lo que va a determinar mucho de cuál será el uso de todo esto, ¿no? Lo estamos viendo con las redes sociales, que hemos llegado tarde a regularlas precisamente porque todo eso era propietario, en control, no sabíamos los algoritmos que se utilizaban, etcétera. Con la IA ahora igual tenemos una ventana de oportunidad, por ejemplo, la Unión Europea está entrando a regular para que no nos compremos estos programas, digamos así, acríticamente. Entonces, que hasta que igual hay la opción de utilizar IA de origen académico, abiertas, etcétera, que intentemos optar por estas, digamos. Ok, por tanto, también deberíamos, si nos comprometemos a esto, pues también deberíamos difundir estas IAs abiertas, ¿no? Ok, Ujú, ujú. muy bien. Pilar, ¿cómo ves estos compromisos? ¿Te ha sorprendido Bueno, algo? bueno, yo estoy encantada también de sumarme a esta tertulia casi con colegas, porque me parece muy necesaria, porque es verdad que en esto estamos los más lanzados que entran corriendo sin pensar muy bien y se lanzan a todo, o la gente muy recelosa que le da mucho respeto y tiene mucho vértigo porque está escarmentada por otras cosas, ¿no? Ahí está un poco. Entonces yo creo que el compromiso es ir haciendo un camino que se quede en el contenido, pero también en la forma, ¿no? En el procedimiento. Entonces, a mí me parece muy interesante cómo lo habéis hecho, porque una de las estrategias interesantes, aparte de una investigación como tal, pero que sí es muy bueno contar y hacer participar a cuanta más gente mejor, porque yo creo que eso, o sea, a veces nos cuesta mucho buscar estrategias para escuchar a lo que está pasando, ¿no? Entonces, el convocar este tipo de procesos es interesantísimo, o sea, que surjan un poco de lo que nos pasa a todos, ¿no? Y entre ellos estamos nosotros. Yo me siento un poco igual, porque yo también tengo los recelos. Han salido términos, ¿no? Sabéis que siempre que comunicamos ciencia nos intentamos basar en la evidencia, ¿no? Que sí que aparece de alguna forma recogida, ¿no? En los compromisos, en la parte inicial, ¿no? Hablando de que no haya sesgos, de que sea, o la transparencia, todo ese tipo de cosas nos preocupa muchísimo a todos. Y me parece muy importante saber si estás hablando de algo que tiene un aval detrás o no, porque ya estaba igual, ¿no? ¿no? No busques información en Internet, hombre, tendrás que saber cómo buscarla. Yo ya viví un curso que hicimos en el museo sobre cuando se hablaba de los navegantes en Internet, cuando no existía Google.
Entonces, me hace gracia porque es como revivir cosas que hemos vivido los que tenemos ya unos años. Entonces, nos lanzábamos a buscar cosas y te perdías. O sea, la gente joven no entenderá esto sin Google, pero es que antes era así. O sea, no se podía navegar en Internet y no sabíamos, aquello fue un mundo. Entonces, ahora estamos ante otro abismo, ya no sé si mundo. Entonces, yo creo que el compromiso de todos es irlo construyendo, pues así, de manera colectiva y de forma, yo creo que podamos ir poniendo los ladrillos seguros, ¿no? O sea, que no se nos tambalee, que no pongamos, que no construyamos algo que no tenga unos cimientos sólidos, porque se Ujú. nos va a caer la construcción. Y yo creo que es un poco lo que a mí me pasa, ¿no? En el momento en el que, y tampoco sé si ha salido la palabra ética, que es muy Bueno, sale importante, la porque yo creo que, responsabilidad. Dentro de la ética sí que sale dos veces, al principio de todo, en la primera compromiso, sale utilizarla de manera responsable y lo creo que en el otro bloque también, pues eso, ¿no? Que fomentar que las empresas, a ver dónde está, comunicar de manera transparente, promover, defender la IA transparente, a ver, vale, y finalmente la última dice, las empresas, no, personas responsables, no, nada. no, Vale, a con ver, se responsabilidad, transmite. sí, con responsabilidad y sentido crítico. Vale, sale responsabilidad, que sería parte de los principios éticos, sale la transparencia y el evitar sesgos, que esto sería dentro del principio de justicia. O sea, Ujú. no sale absolutamente todo lo de la ética, pero al fin y al cabo, pues es lo que pretendemos es que sea, pues esto, una declaración. Pero sí que podríamos intentar a lo mejor que quede más claro, ¿no? Explicitar la cuestión ética, que a lo mejor no está explícitamente. Vamos tomando notas, vamos tomando notas. Bueno, hablabas, Pilar, de estas personas que enseguida se lanzan a la tecnología y me acordaba que en sociología de la comunicación científica y de la percepción pública de la ciencia se les llama, a este grupo se le llaman los early adopters, que son los que, boom, enseguida que salen, son los primeros a lanzarse. Y luego hablabas también de otra cuestión, que es esa comparación entre el momento que estamos viviendo actualmente con la IA, sobre todo la IA generativa, el chat GPT y otras IAs generativas, con lo que vivimos cuando Internet se expandió y sobre todo cuando salió Google, ¿no? Con el Google como buscador, aquello que vivíamos y que es verdad que ahora lo lees y te tronchas de risa, que desde que, ay, no, es que con esto, y nadie va a saber utilizarlo, y es verdad que evidentemente estamos viviendo en muchas, o sea, muchas de las búsquedas que se hacen evidentemente no llegan a donde deberían llegar y la gente pues evidentemente también es víctima de mucho fraude, pero por otra parte sería imposible pensar la vida sin poder entrar en Google y buscar todo lo que tú, o en Google o en otros buscadores, da igual, ¿no? Y buscar todo lo que necesitas para el día a día porque se ha convertido en algo imprescindible. Entonces yo no sé si realmente esa comparación entre este momento es tan grande o de esa dimensión como la que vivimos con Google. O es parte de una exageración que estamos viviendo del momento. No sé, ¿cómo lo ves? ¿Crees que realmente va a ser de este nivel de transformación? Eso ahora ya estamos aquí, nada, especulando, ¿eh? No sé quién arranca. ¿Queréis que arranque yo, que me queda la última? Sí, Y sí, por ahora favor. vamos al revés. Bueno, yo creo que sí, que sí. Ahora mismo a mí no me parece tanto, porque bueno, no notas, es como que dices, bueno, esto es parecido a Wikipedia, no. Esto relabora, claro, tiene yo creo que no somos conscientes de a dónde podemos llegar. Incluso luego ya hablaremos, no me quiero adelantar, pero en el campo de los museos, ¿a dónde nos puede llegar a dónde nos puede llevar este uso? Yo creo que no nos hemos hecho nada más que asomar. O sea, yo creo que sí que va a ser una auténtica revolución. Por eso es Okay. muy bueno ir así, o sea, ir analizándolo desde dentro, desde fuera, y no quedándonos solamente en lo que nos facilita como herramienta, sino en lo que supone en sí. O sea, Ok, yo creo que es un ejercicio buenísimo el que tenemos que hacer ahora para que no nos pille, bueno, muy bien. pues, Vale. iba a decir con Sí, el trasero al sí. aire, pero es que no sé Eh, cómo decirlo mejor. no, te hemos entendido muy bien. Miquele, que veo que tienes la mano levantada. Sí, yo veo bastante parecido con lo que ya ocurrió en su momento, digamos, con Google
y luego también lo que ocurrió con la explosión de las redes sociales. Es decir, esta es al menos la tercera vez que vemos esta película, de que llega una tecnología que es bastante disruptiva del sistema de información, la abrazamos muy acríticamente. Esta tecnología queda en manos de gente del perfil, digamos, de Elon Musk, que es gente con una agenda, con una visión del mundo, etcétera. Y luego llegamos muy tarde, igual 10 años después, a regularla, ¿no? Es decir, la Unión Europea ahora se está poniendo a ver si respetamos la privacidad, a ver si les multamos y qué sé yo, si explotan las noticias de Ujú. de la prensa sin pagar por ello, etcétera. Entonces, mi esperanza es que no volvamos a tropezar con la misma piedra por la tercera vez. Es decir, que ahora la gente esté un poco, la gente me refiero a la sociedad, los stakeholders, digamos, los que hacen política, etcétera, esté un poco más precavida, porque eso, es decir, imaginemos el impacto en la prensa de Google. Hemos estado años persiguiendo el algoritmo de Google sin que a cada cambio del algoritmo de Google no cambiaba todo, nuestras noticias desaparecían de los buscadores, etcétera, etcétera, y esto ha tenido un impacto bastante devastador, ¿no? El clickbait viene de allí, digamos, así, Ujú. con todos los beneficios que también ha conllevado, ¿eh? Es decir, no podríamos hacer periodismo hoy sin Google, digamos. Entonces, deberíamos en No, ni este periodismo caso, ni nada. periodismo ni nada, claro, vamos, ni vivir, ni yo me perdería al instante sin Google Maps, Exacto. digamos. Pero es decir, que no quiero hacer una cosa así ludista, ¿no? Pero quiero Ujú. decir, aprendamos de lo que Ok, hemos ya vivido. muy bien, muchas gracias. Yo lo que me gustaría es preguntaros por vuestras experiencias particulares, cómo estáis usando para llevarlo un poco al terreno más práctico. Yo creo que a ver, el tema de este documento que hemos visto, que también os aviso, que todavía no le hemos puesto nombre, porque primero hablábamos de declaración de buenas prácticas, luego dijimos, no, declaración no, compromiso, en fin. Y hemos hecho también otra encuesta para saber el nombre. Y luego, en algún momento de la sesión de hoy, os volveremos hacer a todos los participantes que estáis también para que votéis a ver qué nombre os gusta más de los que están saliendo más. Pero bueno, aparte de esto, que de momento sigue su ritmo y nuestra idea es que de aquí 2 o 3 semanas lo haremos bien público, lo vamos a intentar que se publique también en revistas del ramo de la comunicación científica, que lo vamos a pasar por todas. Hay muchas asociaciones ya que están, que se han adherido y que están difundiéndolo entre los comunicadores y luego lo traduciremos a catalán y a gallego y a inglés, etcétera, etcétera. Pero bueno, al margen ya de este documento, sí que ahora me gustaría preguntaros a los tres por vuestras experiencias particulares, qué herramientas usáis, cuáles aconsejáis, para qué, si son de pago o no son de pago, estas cosas más pragmáticas, más del día a día. Y si te parece, Carla, yo creo que podemos empezar por ti. Sí, perfecto, gracias, Gemma. Bueno, yo la verdad es que he probado varias, pero las que más uso, ¿no? Son indiscutiblemente el chat GPT. Es el que uso más. Lo uso para hacer resúmenes de artículos, por ejemplo, ¿no? Para hacer, a veces, pues si he hecho una entrevista, también uso mucho herramientas de transcripción que con la inteligencia artificial han mejorado muchísimo. Ahora además transcriben en diferentes idiomas. Antes si hacías una entrevista en catalán no la podías transcribir. Ahora la transcribes sin problema. De hecho, me ha pasado, ¿no? Tener alguna entrevista en la que no he estado sola y gente que va cambiando del catalán al castellano y del castellano al catalán y entonces eso dificulta un poco más, pero bueno, primero lo transcribes en catalán y luego en castellano y vas cogiendo los trozos, ¿no? Del trozo que toca y va bastante bien. Para hacer resúmenes de las transcripciones, que antes igual, bueno, no sé, a todos los que estamos aquí nos ha tocado transcribir textos, ¿no? Picar las horas que hemos pasado los periodistas transcribiendo entrevistas, bueno, no sé cuántas horas de mi vida dedicadas a eso y ahora pues es un momento, ¿no? Eh, también, pues En investigación también estamos todo el día transcribiendo entrevistas, ¿eh? exacto, o sea, Investigación sobre comunicación. Sí. No, no, las perdona, horas perdona que que te hemos interrumpí. pasado no las podemos, imagínate, si hubiéramos tenido esto hace unos años, todas las horas que hubiéramos podido usar para otras cosas, ¿no? Luego, recientemente he descubierto también otra herramienta que se llama Udemic, que tú pones un paper y también
te lo resume y así, o puedes poner incluso el PDF. Y hay alguna, también hay alguna herramienta que te pasa las noticias a voz natural. Yo en realidad esto no lo uso mucho, o sea, lo he probado alguna vez, pero no lo uso. Yo lo que más uso básicamente es el chat GPT, sobre todo también para traducir. Una vez que ya tengo las noticias redactadas, pues la traduzco a catalán o a inglés o de catalán a castellano y a inglés, que lo hace súper bien, mucho mejor que los traductores que usábamos hasta ahora. Y por ejemplo, si tengo que escribir mails en inglés, ¿no? Muy técnicos, de que a lo mejor pues me quiero cambiar la suscripción del Eureka Alert, ¿no? Que el otro día, un caso real, ¿no? Y dije, ahora me voy a poner, y le dije, oye, redáctame un correo para decirle a tal persona que quiero tal suscripción y tal. Y me hizo un correo súper bien redactado, que después evidentemente pues lo revisas, ¿no? Pero es mucho tiempo que se ahorra. Yo lo estoy usando para varias cosas, incluso para hacer presentaciones de PowerPoint. Eso uso otra herramienta, ahora de hecho no me acuerdo el nombre de la herramienta, os lo pasaré, pero uso una también para hacer, tampoco hago muchos PowerPoints, pero cuando tengo que hacer alguno también lo hago. Y para, bueno, básicamente estas son los usos que más estoy usando para el día a día de mi trabajo, ¿no? Y También, dentro de esos usos, o sí. sea, ¿qué condiciones te pones? Por ejemplo, si tú vas a resumir un paper científico y utilizas una herramienta de IA para hacerlo. ¿Qué condiciones te pones para hacerlo? ¿Cualquier persona puede hacer ese resumen de ese paper utilizando una IA o no sé? ¿Sabes lo que te digo? ¿Qué es lo que Sí, tú desaconsejarías o qué es lo a ver, que los criterios mínimos que hay que tener? mira, yo creo que esto es como cuando empezaron los traductores, ¿no? O sea, tú antes en el Google Translate o los primeros traductores que había, tú ponías un texto y te ahorraba mucho trabajo, pero no podías, o sea, la traducción no valía, ¿no? La tenías que repasar porque a veces te hacía traducciones literales, te cambiaba las construcciones. Esto ha mejorado mucho, pero si recordáis, si nos remontamos allá, esto es un poco, podría servir de comparación, ¿no? A mí me hace un resumen del paper y me ahorra mucho tiempo, pero yo siempre voy y me leo el abstract original, ¿no? A lo mejor no todo el paper como antes, pero sí que me leo el paper original porque el chat se equivoca. O sea, hay veces que interpreta mal alguna cosa y te explica cosas que no son así. Entonces no puedes, o sea, yo sí que creo que es una herramienta muy útil, pero es una herramienta, ¿no? O sea, realmente no puedes hacer una noticia sin pasar por un humano o un resumen de un paper sin pasar por la revisión de un humano que más o menos se entere del tema, Y de ¿no? hecho, en ese caso, por lo que explicas, tú deberías haber podido hacerlo por ti misma, ¿no? O sea, Sí, si sí, tú pones un paper para que te haga el resumen, se supone que tú ese paper por ti misma también lo podrías resumir porque lo entenderías, ¿no? exactamente. O Que sea, es yo, como por con ejemplo, los idiomas. nunca me atrevería yo a escribir una noticia de, no sé, de finanzas o de un tema que no domino solamente usando esto. No, no me atrevería, Ok. jamás me atrevería, ¿no? O sea, si me atrevo a hacer lo de los papers es porque a lo mejor he hecho miles de noticias de papers bueno, más o menos detecto rápidamente las cosas a mejorar, además de que el estilo es muy feo, ¿eh? El estilo Ah, del, vale, esta es otra, ¿eh? Que luego y siempre hablaremos pone sobre. maravillosos avances. Claro, esto nunca lo pondrías en una noticia, ¿no? Pero sí que es verdad que te ahorra mucho tiempo porque hay papers complicados que te lo resume muy bien, te los explica y entonces ya puedes abordar el paper de verdad con otros ojos, ¿no? Ujú. Es útil, ahorra tiempo, pero yo sí que aconsejaría que no, nunca usemos una noticia directamente sacada de ahí, ¿no? Hay que revisarla, la tiene que revisar alguien tal como lo has dicho tú, Gemma, que fuera capaz de escribir la noticia sin ayuda del chat, ¿no? O sea, alguien que realmente pueda interpretar ese paper, esa es la persona que ha de revisar ese texto. Muy bien, muchas gracias. Miquele, ¿y tú cómo estás usando la IA? Si la usas. Sí, bueno, hago un uso más, menos, digamos, intensivo, por ejemplo, de lo que ha explicado Carla. Y una cosa que hay que decir, digamos, que yo no estoy en la primerísima línea de fuego de la cobertura de la actualidad del día a día, entonces, claro, mi percepción es representativa un poco de alguien que hace un periodismo un poco más calmado, digamos. No sé si realmente no lo sé a qué nivel de penetración tiene en el periodismo así, más de batalla
el uso de estas herramientas directamente para generar noticias y cosas por el estilo. Eso no lo he visto, digamos, me suena, tengo campanas por cosas que he leído así, pero no lo he visto yo en primera persona, ni yo lo uso. Yo, por ejemplo, no hago ningún uso para generar información, un texto periodístico, digamos, ni tan solo para controlar el inglés. Es decir, he usado herramientas así estándar, tipo ChatGPT, para revisar, por ejemplo, el inglés de informes largos, etcétera, pero cuando escribo noticias en inglés, como sé que habrá un humano que me lo editará, ya dejo que sea el humano y no me preocupo, digamos, no pierdo tiempo en hacérselo revisar a ChatGPT. Entonces, usos que hago son usos con aplicaciones muy concretas, por ejemplo, transcripción y traducción. En transcripción, por ejemplo, está Trint, que es un programa muy bueno. En traducción está, aparte del obvio, obviamente Google Translate, también DeepL, que es una tecnología de este tipo. Em, y luego poco más a nivel personal, digamos. Por ejemplo, alguna vez he hecho algún experimento de usarlo como buscador cuando realmente tenía que hacer reportajes donde no era obvio, digamos, encontrar la información, donde la pregunta era compleja, etcétera, y ha sido bastante decepcionante. Me acuerdo un reportaje que era hacer, típico reportaje para el 8 de marzo, hacer un listado de científicas sobre ciertos temas, etcétera. Me hice mi intento de listado en el cual tenía dudas, si era representativo, si iba bien, etcétera, y luego le pregunté a ChatGPT y su listado era mucho peor. Era una mezcla de nombres obvios con nombres que estaban allí porque igual estaban en alguna lista de investigadores altamente citados, pero que realmente no tenían mucho impacto, etcétera. Y luego, aquí concluyo así la parte así de usos más aplicados. En el periódico me consta que ha habido usos para generar código. Entonces, por ejemplo, que de hecho es la función inicial, por ejemplo, de ChatGPT, ¿no? Es decir, para cuando hay un interactivo donde tú tienes que incrustar ahí un código que haga algo, ¿no? Que calcule ciertas cosas, un gráfico dinámico, etcétera, en lugar de ponerte allí a escribir todo el código, se lo puedes pedir a ChatGPT. Y también en una fase inicial, cuando realmente los generadores de imágenes hacían imágenes que eran estas así un poco distópicas, inquietantes, con cosas que no tocaba, etcétera, que entiendo que es una fase que está bastante superada ahora en cuestión de meses. Hicimos un reportaje así sobre temas de futuro, donde usábamos esto, pero no como diciéndole al lector, ah, mira, esto lo ha hecho un ilustrador, sino explicitando que venía de la inteligencia artificial. Era un Ujú. recurso, digamos así, retórico o artístico, precisamente Porque habláis del futuro. porque hablamos del Ujú. futuro y porque salían estas imágenes así un poco inquietantes. Esto entiendo que ahora ya no funcionaría porque salen imágenes realmente muy Mm, realistas, digamos así. sí, pero de vez en cuando se cuela un sexto dedo y Sí. cosas por el estilo. Mm, ¿Y mm. qué programa utilizabas? ¿El Daily o...? No, Bueno, yo en primera persona, estos de transcripción y traducción que he nombrado, Trint, DeepL, ok. digamos, y luego cuando he hecho experimentos los he hecho con ChatGPT y Ah, repito, ok. no han sido muy satisfactorios, digamos. Muy Y bien. digamos, un poco mi criterio es que, por ejemplo, no lo utilizo para hacer nada que sea como de alto nivel, tipo escribir una pieza entera, etcétera. Y también esto que decía Carla, es decir, lo compruebo todo, incluso cuando me traduce, me transcribe, etcétera, sobre todo si hay temas sensibles, los compruebo. Es decir, intento, a mí la parte que me atrae más es para usos muy concretos. Es decir, si me sirve para generar unos gráficos, para hacer unos códigos, etcétera, no tantos estos usos super heavy del tipo reemplacemos un redactor Ujú. con una inteligencia artificial. No, a mí lo que me gustaría ahora en próximos tiempos desarrollar es desarrollar mi caja de herramientas, digamos, un poco más avanzada de esta que he citado Ok. para hacer cosas concretas. Muy bien, muchas gracias. Pilar, ¿puedes compartir con nosotros cómo lo usas y cómo se está usando también en el museo? Bueno, en el museo, pues poco a poco, ¿no? A ver, nosotros en el museo sabéis que tenemos también la parte, al ser un centro de investigación, hay una parte que también tiene que ver con noticias, que ahí las periodistas pues también lo utilizan de forma parecida a Carla. Y por aportar algo más, en la parte de diseño también se está empezando a usar, ¿no? El poder usar
El decir, bueno, pues necesito una imagen del elefante, pero que sea con un formato, yo que sé, píxel o con alguna otra orientación que le quieras dar y también ahí, o sea, yo no creo que o sea, que puedan reemplazar al diseñador gráfico, porque siempre es un trabajo muy creativo, que tiene una impronta, pero sí que puede ayudar y que yo creo que sí que tienen que conocer los Mm. diseñadores gráficos Y que y están en el caso de trabajando. en esas imágenes, por ejemplo, cuando, o sea, me imagino que van dirigidas al público, ¿no? ¿Vosotros explicitáis que han sido obtenidas mediante inteligencia artificial o cómo lleváis ese tema? El tema, lo que sería la Bueno, transparencia de la fuente, ¿no? claro, pues Mm, citándolo, sí. mm. Eso hay que empezar. Sobre todo también hay una parte que hacemos que es otra cosa curiosa, que yo también empiezo, porque también yo creo que los que están usándolo muchísimo son los docentes. O sea, los docentes están viendo ahí. Entonces nosotros también tenemos esa parte de divulgación científica, de el organizar actividades y demás. Y entonces te ayuda con preguntas, con esquemas, toda esta parte de divulgación científica yo creo que se está usando mucho. De hecho, yo, el ChatGPT, que es lo que más utilizo, bueno, me pasó una tabla periódica de apps gratuitas, una profesora de universidad, que es no sé si lo habéis visto, que es una tabla periódica que tiene en cada uno de los huequecitos una propuesta para que te puedas descargar una aplicación para diferentes cosas. Que esa Ah, la tengo por ahí el enlace y eran pues todas. pásanoslo por el chat también. Me pareció muy, muy, muy curioso eso. Y, hombre, yo creo que, claro, por ahí es por donde se está trabajando mucho en las preguntas. Luego también escuché a algún profesor decir hay que tener cuidado a los que son docentes, porque en un momento dado los alumnos también pueden entrar por ahí y buscarte tus preguntas. O sea que cuidado con lo que preguntamos al chat GPT, ¿no? Que se puede también volver en tu contra. No, no lo sé, porque yo a ese nivel no llego. Yo también lo he utilizado para documentar, por ejemplo, temas así más, pues la sociomuseología o la mediación en museos, que son temas que pueden tener puntos de vista diferentes y me gusta. Pues también tuve la curiosidad de ver por dónde iba, ¿no? En las nuevas tendencias así museológicas más progresivas, ¿no? Más progresistas. Y Mm. bueno, pues claro, te Sí, sí, como citan algunos inspiración, autores, que no también es todos. otro de Sí, los usos que a veces la gente recoge en y, estas sesiones así de compartir para que lo usamos. Mucha gente y dice, yo bueno, creo, pues con esto me inspiro un poco. fíjate que a mí lo que que me sorprende es el que te conteste, ¿no? Yo no sé a vosotros, pero cuando tú buscas en Wikipedia, pues te salen cosas, pero aquí es sí, claro que sí te puedo dar. Entonces es una sensación ahí como que parece que estás hablando con alguien, ¿no? A mí Sí, eso es lo que, me- no sé, todavía me sí, descoloca sí, más. bueno, que es algo de lo que también la gente lo comenta, ¿no? Esa nueva manera de interactuar. Hablando de interacciones, por una parte tenemos aquí en el chat, Carolina nos ha compartido la tabla periódica que comentaba Pilar, tenemos aquí el enlace. Os volvemos a poner también el link de la encuesta para los que hayáis entrado más tarde al webinario. Y lo que sí que vamos a hacer en este último bloque es que nosotros cuando hicimos el formulario para registrarse, mira, tenemos ahora casi 100 personas, 94 personas, y como no podemos abrir ahora para que todo el mundo pregunte, lo que hemos hecho es tenerlo por adelantado. Esas preguntas que nos habéis hecho en el formulario las hemos agrupado. Os vamos a hacer algunas, las que nos quepan en este ratito. Y muchas otras vamos a hacer otro webinario porque hay mucho interés en este tema. Y precisamente también nos haremos aquí otra encuesta más. Aquí todos son encuestas porque todo es participativo, para saber de qué queréis hablar en el próximo, pero eso ya os lo comentaré después. Entonces yo ahora sí que os voy a hacer algunas de las preguntas que nos han llegado de los participantes. Tenemos, bueno, por ejemplo, para Carla, hablando también de lo que estabas comentando, de las que usas y no, me dicen qué herramientas de IA recomendarías y por qué, cuáles son las más fiables y hay alguna herramienta que no recomendarías. No sé si quieres añadir algo más de lo que has comentado antes. Bueno, básicamente, ya lo he comentado antes, ¿no? O sea, realmente yo, pues, para transcribir, pues, uso, por ejemplo, Transcriptor, no sé si lo mencioné antes, que a mí me funciona muy bien. Es de pago, pero bueno, a mí es el que me ha funcionado bien. Para vos, el Eleven Labs y para resúmenes, traducciones, etcétera, yo el que uso más es el ChatGPT. ¿Alguno que desaconseje?
Bueno, no tengo una lista negra como tal todavía, ¿no? Pero sí que es verdad que para mí el tema de la transparencia, ¿no? Lo que comentaba a Michele al principio de esta reflexión me parece muy interesante, ¿no? Tenemos que ser conscientes de los algoritmos, de dónde está viniendo todo, las fuentes, todo esto, y yo creo que estamos en este punto que comentaba él del principio, ¿no? Cuando lo mismo que pasó con las redes sociales. Entonces yo creo que con las lecciones aprendidas sería importante entre todos ir construyendo una lista de herramientas. Yo os comparto un poco las que uso. Como bien dijiste tú, Gemma, al principio no somos tampoco expertos en inteligencia artificial. Esto es un poco prueba, ensayo-error. Y yo os comparto estas que son las que uso, pero no tengo de momento ninguna lista negra. Muchas gracias. No sé si queréis añadir algo más, o yo os voy haciendo otras preguntas y luego si queréis también reflexionar sobre lo que van diciendo los otros ponentes, pues bienvenidas esas reflexiones. Para Michele, dice, ¿cómo se puede integrar el uso de la IA de manera que suponga un valor añadido y no un riesgo para la profesión? Ya hemos ido hablando un poco de ese impacto que puede tener en la profesión, ¿no? ¿Cómo podemos conseguir que sea realmente un valor añadido y no un riesgo? Y luego preguntan, ¿puedes darnos un ejemplo de cómo piensas que la IA puede cambiar la profesión de la comunicación científica en un futuro? Entonces, yo creo, digamos, mirando en las cosas positivas, así, yo creo que, por ejemplo, podría tener un impacto muy positivo en todo lo que es periodismo de datos, de buscar patrones en estas enormes cantidades de datos. Imaginad, por ejemplo, estos leaks, ¿no? Cuando te dan 200 teras de correos de quién sabe, no sé, de tal empresa y tal. Esto seguramente ahora yo cuando he participado en consorcios de este tipo, esto se hace en trocitos, se envía a muchas personas, cada uno lo analiza, muchas horas de trabajo. Esto seguramente se podría facilitar mucho. Y también creo podría tener un uso más allá de nosotros, digamos, como productores de información, también en los usuarios, ¿no? Es decir, nos encontramos con mucha información mezclada la relevante con la irrelevante, con mucha desinformación de baja calidad. Entonces sería interesante ver si se van desarrollando aplicaciones, por ejemplo. Ay, ay, mira, Ha sido Google una Maps que IA. de repente Sí. se me ha desconectado. Por ejemplo, creo que sería muy interesante si desarrollan aplicaciones que a través de inteligencia artificial te enviaran información personalizada de calidad. Es decir, que yo, por ejemplo, pudiera encontrar sobre los temas que me interesan los artículos realmente de buena calidad, no, digamos, como ahora pasa, que buscas el tema y te sale cualquier cosa, todo mezclado y tienes que... Entonces, esto pasará si realmente las empresas que están haciendo ya tienen un incentivo a hacer esto, a hacernos un servicio, y no como ha pasado en las redes sociales, donde tenían un incentivo en que realmente a conseguir nuestros datos, no a optimizar la calidad. Entonces, esta yo le veo, imaginad por ejemplo con desinformación científica, ¿no? Si tuviéramos un IA que realmente te permite dirigirte a esa pieza de información científica que es relevante, digamos, en el medio del marasmo. Y O sea que desde ahora esta parte de entrenamiento de la IA es crucial, ¿no? Ese entrenamiento de la IA que se base más en en la calidad y en la optimización del buen servicio que no en la optimización de la mayor rentabilidad. Exacto, exactamente, sí, sí, es decir, que estén diseñadas para ser realmente un servicio, digamos, y esto hay que ver si habrá los incentivos que yo creo que serán sobre todo legales, digamos, es decir, si legalmente se le pondrá a estas empresas un marco donde tienen que responsabilizarse de lo que escupe, digamos, su programa. Aunque de momento Y ya ha habido alguna denuncia, mm, creo que a ChatGPT precisamente sobre, bueno, y se está cuestionando la cuestión de la propiedad intelectual. y bueno, ha habido esta denuncia famosa del New York Times, con otros Ujú, medios se han puesto de acuerdo, digamos, el New York Times no. Entonces el New York Times lo que quiere es que ChatGPT no use, digamos, la suscripción de 10 euros para entrenar su programa, sino use una suscripción de 10 millones de euros, supongo, ujú, que pero me parece legítimo, porque lo que estaba pasando es que creo que era ChatGPT cuando se le preguntaba a
reseñas de ciertos productos, estaba reproduciendo literalmente reseñas que se habían publicado en el New York Times, porque era la única fuente sobre esos productos. Entonces, Claro, claro, eso hay que pagarlo, digamos así. Eh, totalmente. y luego, desde el punto de vista más de los retos, la pregunta va, digamos, cómo. Entonces, esto ahora he explicado qué oportunidad tiene nuestra profesión. Desde el punto de vista de los retos, hay de todo, ¿eh? Es decir, los más apocalípticos son la automatización de la desinformación. Esto recientemente he colaborado en un editorial de Nature sobre este tema que ha salido durante las fiestas, donde algunas de las fuentes que consultamos nos dijeron ya no bastan ni los verificadores humanos, es decir, necesitaremos escalar la verificación para enfrentarnos a una generación de desinformación que ya ahora no está hecha a mano, ya está hecha realmente con inteligencia artificial. Bueno, esto es un reto así más apocalíptico, pero luego hay retos mucho más concretos y cotidianos, ¿no? Eh, Uno que, por ejemplo, ha destacado en el último informe de Reuters es que en la medida en que, o de Oxford Reuters, en la medida en que la gente busque cada vez más informaciones, no en buscadores, sino en ChatGPT, o en todo caso en buscadores como Bing enriquecidos con información artificial, les va a llegar una respuesta ya predigerida, ¿no? Es decir, si tú buscas qué ha pasado en el Mar Rojo, ¿no? Te va a llegar esta respuesta, o no sé, o qué se ha descubierto en Marte ayer. Esta respuesta que se basará en artículos de prensa, pero que no enlazará estos artículos o que dejará el enlace para el final. Entonces, lo que destacaba el informe Oxford Reuters de cara al 2024 es que cada vez menos veremos tráfico que va de estos buscadores a los medios. Ok. Entonces, es un drama, digamos, esto. Ujú. Y porque los medios se ven de cada medio haciendo su batalla contra ChatGPT. Y luego, último punto, en la parte, digamos así, más negativa, evidentemente el impacto en el trabajo. Es decir, servirá para optimizar el periodismo, es decir, liberaremos recursos en las redacciones para trabajos pedestres de así manejo de la información y estos recursos irán para pagar sueldos a gente que haga cosas que no puede hacer la inteligencia artificial, tipo periodismo de investigación, o no. O estos recursos se convertirán en ahorro para la empresa y se acabó. Me temo, visto los antecedentes, que este segundo escenario es bastante probable también por la crisis en la cual están pasando los medios. Y los medios inteligentes lo que harán serán ahorrarse trabajo manual de, así, por ejemplo, de organización de la información o de pasaje, copia, pega de información y estos recursos lo pondrán en trabajo periodístico de buena calidad. Pero habrá muchos medios que dirán, mira, me quito de encima 5 becarios que están allí Y procesando es las un gasto noticias de menos. F y esto que me ahorro, digamos. Ujú. Bueno, estamos hablando ya también de riesgos, evidentemente, que comporta. Y nos preguntan, de hecho, nos han llegado dos preguntas sobre el consumo energético. Pilar dice, las consideraciones energéticas tienen cabida en una declaración de buenas prácticas porque realmente había la propuesta, había una de los compromisos, era que deberíamos, pues bueno, ser activos o por lo menos explicar que tienen este consumo energético muy alto, pero luego a la hora de votar estas afirmaciones no salieron, no fueron, se votaron muy poco, ¿no? Entonces, por una parte nos preguntan si estaría bien incluirlo y luego, bueno, nada, simplemente nos hablan sobre sostenibilidad, que son aquellas ideas importantes a la hora de explicar la IA y su relación con la sostenibilidad en general. Pilar, no sé si nos puedes comentar. Bueno, es un tema también interesante y de mucha actualidad, ¿no? Y también incluso se ha comentado que parece que la inteligencia artificial tiene un coste energético enorme en sí misma, que tampoco hay unos datos fiables que eso lo corroboren. O sea que eso, bueno, pues es no más que Wikipedia o que los grandes servidores ahora mismo estamos inmersos en una sociedad en un modelo de consumo que es sobre el que hay que reflexionar, ¿no? En gran medida para entrar a plantear todo lo que tiene que ver con la huella del carbono y con todo lo que estamos haciendo en el planeta. A ver, yo creo que hay muchos factores que influyen, es complicado, pero tendrá que reflejarse de alguna forma, claro, porque no va a vivir aislado. O sea, en sí, lo que supone el uso
O sea, debería ser también transparente en ese sentido, la propia IA, pero luego nosotros en nuestro, o sea, en el quehacer diario, pues también se debería entrenar con todo esto. O sea, que no debería estar al margen de lo que ocurre. Todo es muy lento, porque si pensamos en los objetivos de desarrollo sostenible, cuando empiezas a indagar, que ahora parece que todo el mundo, bueno, todavía mucha gente no sabe ni lo que son, y ya en el 2015 se estaba planteando como una declaración de principios en la agencia, para la Agenda 2030 y todavía estamos en ello, ¿no? Mirándonos ahí a ver por dónde. O sea que hay una inanición que hay que, yo creo que hay que tratarla en todos los sectores y la IA es uno de ellos. O sea que pero ahí ya entramos en diferentes puntos de vista, porque todavía ni siquiera muchos investigadores están trabajando en ecología, en salud planetaria, y algunos son más valientes y empiezan a tomar partido y a querer ser más activistas, y otros dicen que hacen ciencia sin más. Y bueno, ahí es donde se debería regular, claro, es que es como todo. O sea, la IA debe evolucionar con nosotros y con las posturas que se deben tomar actualmente a todos los niveles de transparencia y de compromiso de sostenibilidad, de control de nuestra huella de carbono y sobre todo las medidas que tenemos que hacer para reducirla, ¿no? Y en sí analizar lo que supone esta propia eh, el generar la Mm, inteligencia artificial, pero ok. como siempre, Y como decíamos al principio, como comunicadores quizás sí que tenemos este deber, ¿no? O esta obligación de al menos proporcionar información pues con la rigurosa, mayor evidencia científica posible para la sociedad, para que lo sepa discernir que el pues consumo que como tiene. siempre, para que se Muy bien. consulte y se pueda marcar. Es verdad que influyen muchos factores de ahorro de energía, de agua, porque Ujú. todavía tenemos por ahí arrastrando la carta aquella de la energía y ahora estamos en un momento muy cambiante y no puede quedarse fuera. Y como comunicadores, claro, tener esa referencia ahí, pues es justo lo que decíamos al principio, si parece que la gente empieza a utilizarlo como un dogma de fe, como que si estuviera la verdad absoluta, que estén todas las verdades, claro, que no Muy se bien. queden fuera estas que algunas son muy escabrosas, esa es la dificultad, ¿no? En el cambio de modelo de consumo. Pero ahí yo creo que ya hay que empezar a ser activos. Muy bien. Estamos ya en los últimos minutos. De hecho, ya falta un minuto para acabar, pero bueno, han llegado algunas preguntas más por aquí, por el chat. Nos hablan el tema de diseño. Canva también puede generar imágenes a partir de descripciones. Los ilustradores se quejan de que la IA de diseño le están robando el trabajo. Solo como comentario, dado que he probado ambas, hay que distinguir ChatGPT 3.5, la única versión gratis, de la 4.0 que es de pago. En fin, bueno, lo tenéis aquí en el chat. Vamos a hacer un nuevo webinario y entonces, o sea que muchas de estas preguntas irán saliendo en el próximo. Pero Carla, perdona, que tenías la mano levantada. Comenta, comenta. No, nada, una reflexión final que además enlaza con varios de los temas que hemos tocado. A mí una cosa que me preocupa mucho, en la que pienso mucho, es en el tema de la formación, ¿no? Porque la gente que está ahora mismo formándose, por ejemplo, en el caso del periodismo, pues aún está como a tiempo de subirse a esta revolución, ¿no? Pero pienso, por ejemplo, ahora que comentaba Miquele lo de echar a 5 becarios, esto en realidad me preocupa. O sea, la gente que acaba de salir de la universidad, que todavía no adquiere la experiencia como para poder contrastar, ¿no? Esto me acuerdo también cuando pasó lo del hackeo del Hospital Clinic, que contaban que se quedaron sin sistema informático y que entonces todos los del laboratorio, jovencitos, no sabían hacer o sea, los resultados de las analíticas a mano. O sea, hay muchas cosas que la gente más joven pues ya vivió cuando estaban digitalizadas y no las saben hacer a mano, ¿no? Entonces, lo que tú también decías, Gema, la importancia de he hecho esto 1000 veces y puedo revisarlo, pues si no tenemos becarios, aquí va a haber un gap de gente que no adquiere esta experiencia, porque ahora no es necesario que te pongas a leer el paper entero y hacer resúmenes, porque los puedo hacer con un chat y no necesito el becario, entre comillas, ¿no? Y esta gente que acaba de salir de la carrera o que tiene muy poca experiencia, pues a mí me preocupa, ¿no? Pensar esto es un reto también de cómo
de cómo vamos o no sé, me preocupa estas generaciones, ¿no? Nada más quería hacer soltar esta reflexión. Muchas gracias. Veo que Miquel ha compartido aquí algunos recursos. Nos habéis hecho llegar también algunas preguntas, respuestas, consejos, recomendaciones. Todo esto lo vamos a recoger y, de hecho, en preguntas concretas, si vemos que nos hemos dado la respuesta aquí, pues como tenemos vuestros correos, nos comprometemos a ir facilitando aquello que nosotros tengamos la respuesta. Lo que no, pues evidentemente no podemos. Y entonces, ya simplemente para finalizar, le voy a pasar la palabra a Nuria Saladí, y ella os va a pasar esta encuesta para el próximo webinario, para que escojáis vosotros también cuál es el tema dentro de la IA. Nuria, Sí, cuando exacto. quieras. Gracias, Gemma. Gracias, Gemma. Pues exactamente, como decía Gemma, nos gustaría que nos ayudarais a votar para saber a ver qué tema os gustaría para el siguiente webinario. Os voy a lanzar ahora la encuesta. Vale, y que estos temas han salido de los temas que habéis sugerido vosotros con vuestras Exacto. preguntas. Exacto, fueron a partir de las preguntas que hemos recibido para este webinario. Hemos hecho un poco análisis y hemos juntado las preguntas según las temáticas que hemos visto. Entonces, aquí veis los títulos: herramientas de IA, como hemos hablado hoy, pues qué herramientas son las que más se utilizan. Bueno, a profundizar un poco en el tema de las herramientas. Otro sería el impacto en la profesión de la comunicación científica, también es un tema que hemos hablado hoy. Otro tema es el de la autoría y la transparencia, también hemos hablado de esto hoy también aquí, acerca de cómo podemos hacer una IA más transparente o con la que sea más fácil saber de dónde sale esta información. Y finalmente el tema de la sostenibilidad, ¿no? En qué punto podemos pues empezar a utilizar la IA de manera responsable, también teniendo en cuenta pues, sí, el impacto que tiene en el medio ambiente. Entonces veo que habéis votado, creo que se ha estabilizado ahora las votaciones, ya no veo nuevas. ¿Puedo compartir los A nosotros resultados? no nos dejan, a los panelistas y anfitriones no nos dejáis. Lo siento, No nos vosotros no dejas podéis contestar. votar. No, vosotros Sí, no podéis compártelo, votar. por favor, y así ya sabemos cuál es el tema. Muy bien, pues acabo aquí y compartiré los resultados con todos. Supongo que lo podéis ver ahora. Muy bien. Vale, pues de nuevo, la gente lo que tiene, bueno, la gente, los profesionales de la comunicación científica tienen mucho interés en las cuestiones prácticas, qué herramientas se usan, cómo, y esto lo estamos viendo, ¿eh? Nos preguntan, las preguntas que nos han hecho también muchas tienen que ver con cosas prácticas, ¿no? Y también hicimos el Campus Gutenberg también, así que nos comprometemos a hacer un webinario solo de cuestiones más prácticas, pero también hay preocupación por el impacto en la profesión, por la autoría y la transparencia, y de nuevo el tema de sostenibilidad está ahí, pero está menos votado, como nos pasó también cuando teníamos esa propuesta de compromisos. Bueno, pues yo creo que esta encuesta refleja muy bien lo que nosotros también ya habíamos visto en las fases previas, y ya está, nosotros seguimos al pie del cañón, agitando y proponiendo ideas, y bueno, y de la mano de estos tres speakers, de estos tres profesionalazos de la comunicación científica, amigos y buena gente, que habéis compartido vuestro tiempo con nosotros y que habéis abierto vuestras propias experiencias y vuestro conocimiento. Muchísimas gracias. No sé si queréis comentar algo muy concreto o queréis añadir algo. Yo solo decir que ha sido un placer, pero que además se piensa que no puede haber becarios, que puede haber. Yo creo que lo que hay que tener también es, como siempre, ¿no? Por lanzar una esperanza. Habrá nuevas profesiones y habrá que conocerlo muy bien. O sea, hay que saber todo, hay que conocer muy bien todas las IAs porque se van a poder aplicar y a lo mejor, y estoy segura que desarrollarán nuevos campos en la comunicación. Que saldrán especialistas, ¿no? Como mínimo. Bueno, Mensaje ahora ya están, ¿no? esperanzador. Ahora hay un montón de cursos para saber hacer buenos prompts, ¿no? Pues de hecho, solamente sabiendo hacer buenos prompts ya tienes más ventajas, pero es verdad. Bueno, ya hablaremos del impacto. Muy bien, pues Gracias. muchas gracias, Carla, Miquele, Pilar, y a Nuria y Carolina por la organización, y a los 90 y pico ahora, bueno, ahora va cayendo, pero bueno, hemos estado en algunos momentos prácticamente 100 personas que habéis estado aquí, y nos vamos siguiendo por redes, y ojalá que contestéis la encuesta, ¿de acuerdo? Venga, buenas tardes. Gracias a todos. Muchas Adiós. gracias. Un Adiós. placer.